Y le quiero preguntar, ¿se considera usted de clase media? El Banco Mundial define a la clase media en función de su ingreso. Para analizar el impacto de la pandemia sobre las clases medias, vulnerables y pobres, considera una familia pobre aquella que tiene $5.50 per cápita diarios. Una familia de clase media superaría los $13, iría hasta los $70 diarios. Para su análisis, el Banco Mundial usa las encuestas que se hacen en la región y que miden consumo e ingreso. En 2019, América Latina y el Caribe era una región donde predominaba la clase media, unos 230 millones de habitantes que por su ingreso podían ser calificados o clasificados como clase media. Y la pandemia sacó a casi 5 millones de la clase media y los ubicó en el lado vulnerable. Y de representar el 38%, la clase media ahora representa el 37,3%. Todavía no se controla la pandemia en muchos países de la región. La vacunación avanza a paso muy lento, pero este problema tiene fuertes implicaciones para gobiernos, para empresas y para ciudadanos. Hablé del tema con Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Llevamos cerca de 20 años de ver progresos importantes en nuestra región. Desde el 2000 habíamos visto un aumento gradual en la porción de la población que clasificamos como clase media y una caída en cerca de la mitad en la población bajo la línea de la pobreza. Estos eran unos avances que mostraban que íbamos saliendo adelante paulatinamente, pero era importante. Y lamentablemente con la pandemia hemos perdido buena parte de esas ganancias. La clase media por primera vez se ha reducido en más de 5 millones de habitantes y esto lamentablemente no es una buena noticia. Y cuando digo que no es una buena noticia, pero que esto está en desarrollo, es porque tampoco pareciera que hemos tocado fondo. Esta es una fotografía apenas, pero las cosas no están todavía, digamos que no llegamos al piso de esta situación, ¿o sí? Mira, vamos a ver, estamos siguiendo la situación mes a mes. Los últimos meses hemos visto algún repunte en los ingresos, una cierta normalización en las economías de muchos de los países. Entonces no vamos a saber con tranquilidad hasta finales del año. Pero lo que sí te puedo decir es que los resultados a fines del 2020, a principios del 2021, son los peores que hemos visto en mucho tiempo. Las economías se contrajeron en casi 7%. Esa es la peor cifra que hemos visto hace más de un siglo. Y esto ha determinado una caída en el ingreso de las familias que ha afectado prácticamente a toda la población, pero lamentablemente más acentuado sobre la clase media, las clases vulnerables y la gente que está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué define para ustedes a la clase media cuando hay métricas cualitativas y otras? Mira, nosotros utilizamos varias medidas, pero en este informe lo hacemos de manera cuantitativa. Entonces, una persona está por debajo de la línea de la pobreza si gana menos de $5.50 al día. Si sus ingresos pasan de $13, es decir, un poco más del doble de la línea de la pobreza, los clasificamos en clase media y si no superan los $70 diarios. Estas son familias que ya tienen cierto poder adquisitivo, usualmente sus hijos van a las escuelas, pueden tener un poco de ahorros, tienen habitación sin problema. Son familias que ya han superado, digamos, las afugias del diario que sí caracterizan a las familias más pobres que usualmente tienen que pasar a veces días de hambre, sus hijos no necesariamente van a las escuelas. Entonces hay una gran diferencia entre clase media y población en pobreza.